En la primera carta de Pedro, capítulo 4 y versículo 2, se nos dice la siguiente escritura: No pasarán el resto de la vida siguiendo sus propios deseos, sino que estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Hoy compartimos con todos ustedes un bocadillo de deleite que hemos titulado Superando la ansiedad. Estamos convencidos que a través del consejo de la palabra de Dios siempre seremos grandemente bendecidos. La descripción técnica y médica de la ansiedad es la siguiente: estado mental que se caracteriza por una gran inquietud o angustia, una intensa excitación y una extrema inseguridad. La ansiedad es una reacción natural y necesaria en nuestras vidas, pues es un detonador que se dispara en nosotros cuando estamos frente a una situación de peligro. Y precisamente nos pone en alerta para que demos una respuesta favorable que pueda poner nuestro ser a salvo. El problema con la ansiedad es cuando ésta se convierte en algo que no tiene un fundamento real detrás de ella y comienza a tomar esta emoción control de nuestras vidas al grado que ya ni siquiera podemos hacer las actividades más naturales y diarias de nuestro vivir, pues estamos controlados por el temor, la angustia, el miedo o la preocupación sin una aparente razón detrás de ello. Ante este panorama, la ansiedad se convierte en un tema muy amplio y profundo de estudiar. Pero los expertos nos dan 4 principales fuentes para detectar este problema en nuestra vida de una forma muy sencilla. Así que los expertos mencionan que la primer fuente de ansiedad es la siguiente: crisis de angustia o ataques de pánico. Y lo llaman así: episodios de miedo desmedido que se repiten con cierta frecuencia, provocando que las personas estén extremadamente preocupadas de una forma constante y tienden a ser muy inseguras. Y aquí es donde ya vemos un problema, porque lejos de ser una alerta que beneficia nuestras vidas, es una acción que ya se está repitiendo de una forma constante y esto no es nada saludable para nosotros. Los expertos también mencionan que hay una segunda fuente que detona la ansiedad en los seres humanos y ellos la llaman trastorno obsesivo compulsivo. Y describen lo siguiente: se caracteriza por la adopción de conductas repetitivas o rituales con la finalidad de controlar algún miedo generado por pensamientos persistentes y provocan que las personas sean muy incapaces de realizar cualquier actividad diaria y normal. Y entonces podemos ver que este aspecto tampoco es nada bueno ni seguro en nuestras vidas. Una tercera fuente que hablan los expertos que detonan la ansiedad equivocadamente en nosotros, ellos la llaman trastorno estrés postraumático. Y describen de esto lo siguiente: padecimiento que se manifiesta luego de experimentar un suceso que lleva a una inmensa carga de miedo. Son personas irritables, agresivas y también dicen que ante el cualquier mínimo recuerdo a ese episodio traumático, ellos recuerdan todo y hacen que se aparten de la sociedad, que no quieran convivir con ellos, que no quieran salir, que no sean expuestos a ciertas situaciones que les hagan recordar ese trauma, y son personas que viven grandemente aisladas. Y la cuarta fuente que hablan los expertos que detonan la ansiedad en los seres humanos la llaman ansiedad generalizada. Y los expertos mencionan que es la más común y deriva de las preocupaciones generadas por la falta de bienestar económico, emocional, familiar, sentimental, laboral. Y son personas que al no tener el control de estas situaciones que los desequilibra, entonces viven afanadas, viven turbadas y viven grandemente angustiadas porque no saben cómo solucionar las situaciones. Y este último cuarto punto es el que realmente todas las personas padecemos. Son episodios de ansiedad porque pasamos por situaciones difíciles, problemas, pruebas, adversidades y por momentos nos sentimos ansiosos, pero necesitamos a alguien que nos ayude a tener en control la ansiedad. Y ante esta situación
Entonces regresamos al principio de la cita de Pedro, porque ahí se nos da un consejo impresionante para superar nuestra ansiedad. Y Pedro lo dice de la siguiente manera: estarán ansiosos de hacer la voluntad de Dios. Ansiosos. Pero esta ansiedad por hacer la voluntad de Dios no es una ansiedad que nos enferma, ni tampoco es un fanatismo enfermizo, sino simplemente se nos está invitando a tener una extrema disposición por hacer lo que a Dios le agrada. La ansiedad por hacer la voluntad de Dios no es negativa, sino positiva. Porque cuando nosotros hacemos lo que a Dios le agrada, esto coloca nuestras vidas en una mayor y mejor posición para ser bendecidos. Vamos a ser tan bendecidos que encontraremos paz para nuestros pensamientos. Cuando somos ansiosos por hacer la voluntad de Dios, encontramos reposo para nuestros sentimientos. En lugar de hablar de una forma impropia, estamos tan llenos del consejo de la palabra de Dios que lo que pronuncia nuestra boca son siempre bendiciones. Y vamos, por supuesto, a hacer todo lo que a Dios le agrada, y esto librará seguramente nuestra vida de muchos episodios de ansiedad que no son necesarios en nuestras vidas. De por sí, estamos en un mundo en que esos episodios se van a dar porque tarde o temprano estamos expuestos a peligros o a situaciones porque vivimos en un mundo corrompido por la maldad, pero no los provocamos. Son aquellos que surgen por la misma descomposición del mundo en donde vivimos, pero no los provocamos nosotros. Y por eso Pedro nos dice que estemos ansiosos por hacer la voluntad de Dios. Ahora tal vez la pregunta de alguien pudiera ser la siguiente: ¿y dónde encuentro la voluntad de Dios? Porque realmente hay muchas opiniones donde nos tenemos que sumergir y mucha gente dice que es esto, que es aquello. La realidad es muy sencilla. La voluntad de Dios está aquí, en su palabra. Se llama la Biblia. En experiencia propia y comprobada, yo les puedo decir que cuando pasamos más tiempo meditando en la palabra de Dios, tenemos menos episodios de ansiedad. Cuando nosotros buscamos la voluntad de Dios en su palabra y la practicamos, no olviden esto, porque no solamente es conocer la voluntad de Dios, sino es hacer la voluntad de Dios. Esto nos llevará a una vida más tranquila, a una vida más sosegada y con toda certeza les digo, a una vida más bendecida. Bendecida en lo sentimental, emocional, en lo espiritual, pero también en lo material. Hoy la gente vive grandes episodios de ansiedad porque tienen una vida incierta. No saben qué van a hacer el día de mañana ante la situación económica, ante la situación de inseguridad, ante la situación tan inmoral que hoy vivimos. Mucha gente no sabe qué hacer. Pero Dios va por lo menos un paso adelante de la humanidad y Él siempre nos dice lo que tenemos que hacer. Cuando hacemos la voluntad de Dios y somos ansiosos por practicar esa voluntad de Dios, vamos a tener una vida mayormente bendecida y llena de paz. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, en esta tarde traemos nuestra vida delante de ti y cabe una gran posibilidad que hoy nos encontremos bajo un episodio o un momento de ansiedad, preocupación, angustia, temores, miedos. Nos sentimos agobiados por las situaciones que vivimos y esto nos tiene en una vida que tú no creaste para nosotros. Hoy volvemos a ti, Señor, y pedimos una cosa: revélanos tu voluntad y que tu Espíritu Santo nos ayude a practicarla, para que de esta manera, en vez de tener más episodios o crisis de ansiedad, nosotros podamos vivir en más episodios y momentos de tu paz. Pues hacer tu voluntad representa para nosotros vivir en tu paz. Te damos gracias, Padre, porque tú siempre cuidas de nosotros y nos ayudas a superar nuestros episodios de ansiedad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Reciban un fuerte abrazo y siempre me gusta decirles que recuerden que la presencia de Dios está con ustedes a donde quiera que vayan. Bendiciones para todos.